Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una entrevista profundamente conmovedora y sin precedentes, la actriz Jane Derzel ha revelado por primera vez el secreto más íntimo y desgarrador de su vida. Se casó en silencio con su gran amor mientras él estaba hospitalizado en cuidados intensivos, sin saber si abriría los ojos de nuevo. La confesión, hecha entre susurros, con lágrimas contenidas y una mirada aún marcada por el miedo, ha sacudido al mundo del espectáculo y al corazón de millones de personas que hoy ven en ella no solo a una actriz, sino a una mujer que amó con una valentía silenciosa. No podía permitir que muriera sin saber que ya era mi esposo. En medio de un set tranquilo, sin luces agresivas ni poses calculadas, Jane tomó una pausa larga antes de pronunciar aquellas palabras que nadie esperaba. Contó que todo ocurrió en un momento de desesperación, cuando Keran Bursin, su pareja, fue ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos tras una complicación cardíaca repentina, provocada por una combinación de agotamiento físico y una infección viral mal diagnosticada. Los médicos le dijeron que las siguientes 48 horas serían decisivas. Jane, devastada, no se separó de su cama. Dormía sentada, comía solo cuando alguien la obligaba y no dejaba de hablarle al oído: Keran, despiértate. No me dejes con el vestido sin estrenar. Lo que pocos sabían era que hacía meses habían planeado casarse en privado, sin anuncios, sin invitados, sin escándalos. Solo ellos, una promesa y un anillo. Pero la vida tenía otros planes. Fue entonces, en medio de la angustia, cuando Jane tomó una decisión que cambiaría su destino. Le pidió al hospital que le permitieran hacer una ceremonia simbólica junto a su cama. La boda entre máquinas, cables y fe. Con la ayuda de una enfermera y el consentimiento escrito de la familia de Keran, Jane organizó todo en menos de 24 horas. Llevó consigo los anillos que habían mandado a hacer meses atrás, escribió sus votos en un papel arrugado y vistió una blusa blanca que alguna vez él dijo que le quedaba como un amanecer. Un funcionario del registro civil, conmovido por la historia, accedió a asistir de forma discreta al hospital. No hubo música. Solo el pitido constante de los monitores, las respiraciones mecánicas y una mujer leyendo sus votos a un hombre inconsciente pero amado con todo el alma. Le prometí cuidarlo, en salud y en enfermedad. Y aunque no podía responderme, tomé su mano, le deslicé el anillo y susurré: ya eres mi esposo, amor mío, y siempre lo serás, pase lo que pase. La ceremonia fue breve, silenciosa, irrepetible. Una enfermera firmó como testigo. Una lágrima corrió por la mejilla de Jane, pero no por tristeza, sino por la certeza de haber sellado un amor en la frontera entre la vida y la muerte. El milagro, Keran despertó días después. Contra todo pronóstico, Keran abrió los ojos 3 días después, confuso, débil, pero vivo. Lo primero que vio fue a Jane dormida a su lado, sujetando su mano con fuerza. Ella no le dijo nada al principio. Esperó a que los médicos confirmaran que estaba fuera de peligro. Solo entonces, entre risas nerviosas y sollozos, le mostró la alianza en su dedo. Te casaste sin mí, dijo Keran con una sonrisa quebrada. Te casé con mi amor, aunque no pudieras decir sí. Pero estoy segura de que lo pensaste, respondió ella. Él, aún entre tubos y dolores, tomó su mano y, con esfuerzo, murmuró: sí, lo pensé. Y lo sentí. Una historia que quedará en silencio, hasta hoy. Durante meses, guardaron el secreto. No lo compartieron con la prensa, no hubo publicaciones en redes, ni entrevistas. Fue un amor vivido en lo invisible, sostenido por la intimidad más profunda, por la gratitud de tenerse aún, por el valor de haber elegido amar sin garantías. Ahora, meses después y con Keran completamente recuperado, Jane ha decidido contarlo. No para ser aplaudida, sino para recordarle al mundo que el amor real no necesita testigos, ni fechas especiales, ni fiestas perfectas. Solo necesita presencia, coraje y verdad. No todos los días son felices. Pero si tienes a quien amar incluso en el dolor, eso es un milagro. Yo tuve ese milagro. Y hoy puedo decir: me casé con el hombre de mi vida, mientras dormía, luchando por ella. Keran Bursin despertó con los ojos vidriosos,
la garganta seca y el corazón latiendo lento, pero constante. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni qué día era, ni siquiera dónde estaba. Pero sí sabía que ella estaba ahí. La reconoció por su aroma antes que por su rostro. Por la manera en que sus dedos estaban entrelazados con los suyos, como si no hubiera soltado esa mano en días. Cuando pudo enfocar la mirada y vio a Hand dormida, acurrucada sobre el borde de la cama, entendió que algo profundo había ocurrido. La notó más delgada, con el rostro marcado por el insomnio, pero también con una paz que él nunca le había visto. No dijo nada al principio. Solo la observó. Y lloró en silencio. Fue al día siguiente cuando ella le contó todo. Lo hizo sin dramatismo, sin pausas calculadas, simplemente con la verdad desnuda: nos casamos, amor. Te prometí que si alguna vez te perdía, lo haría siendo tu esposa. No me importaba si estabas despierto o no. Me importaba que mi corazón estaba contigo. Y que si tú partías, lo hicieras sabiendo que ya éramos uno. Keram no supo qué responder. Solo la abrazó con la poca fuerza que tenía. Y luego le pidió algo que Hand jamás olvidará: escríbeme todo. Desde el primer segundo que me internaron hasta el momento en que dijiste sí por los dos. No quiero perderme ni un segundo de nuestro amor, aunque me lo haya perdido dormido. Semanas después, cuando ya estaba en casa recuperándose, Keram encontró sobre su almohada un sobre. Era la historia de su boda, escrita por Hand con detalles que solo una mujer profundamente enamorada podría recordar: el olor a alcohol en el pasillo del hospital, la firma temblorosa del funcionario del registro civil, la mirada cómplice de la enfermera que sujetó su mano mientras ella deslizaba el anillo. Keram la leyó en silencio. Y al final, escribió una carta de respuesta. Amor mío. Lo que hiciste no fue solo un acto de amor. Fue un acto de fe. Mientras yo flotaba entre la vida y la muerte, tú te mantuviste firme, valiente, sin garantías de que volvería. Y aún así me elegiste. Si el universo me hubiera quitado la voz, tú me diste las palabras. Si me hubiera arrebatado el cuerpo, tú me diste un alma nueva. Me casé contigo sin abrir los ojos. Y ahora que los tengo abiertos, quiero casarme otra vez. Despierto. De pie. Viéndote. Esta vez, tú con vestido. Yo con voz. Y el mundo como testigo. Tu esposo, Keram. Esa carta fue el comienzo de una nueva etapa. Hand decidió que, aunque su boda ya había tenido lugar en el corazón, harían una segunda ceremonia, esta vez para cerrar el ciclo, para agradecer, para celebrar que el amor no se rompe ante la muerte, sino que renace. Pero sería a su manera. Sin prensa. Sin vestidos de diseñador. Solo ellos, sus familias, y el juramento de nunca más postergar lo importante. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.